Buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo webinar que organiza el Comité Mexicano de EHDG. En esta ocasión, ACO, quien es miembro del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, nos acompaña con esta presentación de diseño higiénico, importancia de los drenajes y casos de éxito en la industria alimentaria, presentados por Francisco Sánchez, ACO México, y Jaime Perea, de ACO España. Voy a hacer una breve reseña del currículum de Francisco y de Jaime para que los conozcan un poquito. Posteriormente ellos darán inicio a su presentación y al final responderemos las preguntas que llegaron vía online cuando se inscribieron cada uno de los que asisten. Y también vamos a abrir una sesión de preguntas en vivo por si alguno necesita presentar alguna pregunta. En su momento les pediríamos abrir su micrófono para poder presentar su pregunta. Voy a dar inicio con esta presentación de los currículums de ellos y pedirles, por favor, que mantengan apagados sus micrófonos y cámaras para evitar interferencias. Además, esta sesión va a ser grabada, esperando posteriormente compartirlas con todos ustedes que asisten. Y ACO también nos va a facilitar una liga para que ustedes puedan descargar la presentación posteriormente. Bueno, entonces iniciaré la presentación con Jaime Perea. Él es responsable de proyectos en ACO Iberia. Es ingeniero agrónomo y cuenta con más de 25 años de experiencia en diferentes sectores, tanto en el ámbito técnico y comercial, como puestos de responsabilidad e interlocución en alto nivel en los sectores tanto públicos como privados. Él participa en ACO desde el 2016 a la fecha y previo a ello pues ha tenido experiencia en diferentes empresas relacionadas sobre todo con gestión de proyectos en materia de ingeniería, ¿no? Él es ingeniero agrónomo, como les había comentado, por la Universidad Politécnica de Madrid y además tiene formación en materia de diseño higiénico basado en las guías de EHDG por AINIA en España y una maestría en Dirección Comercial y Marketing por la Escuela Internacional de Dirección Empresarial. En el caso de Francisco es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en temas hidráulicos y lleva 5 años colaborando en ACO México en posiciones de servicio técnico, coordinación de equipos para desarrollo de cálculos hidráulicos, construcción de drenajes, entre otros. Es gestor de especificaciones para México y desarrolla soporte técnico de arquitectura y de ingeniería en temas pluviales, para soluciones pluviales, sistemas prefabricados de recolección, conducción, limpieza, almacenamiento y reuso de aguas pluviales. También tiene capacitación en diseño higiénico de drenajes. Igual es miembro activo de EHDG y maneja cuentas clave para ACO México. Así que pues bienvenidos sean los dos a este webinar. Muchas gracias por su apoyo para el Comité Mexicano de Diseño Higiénico y pues les cedo la palabra para que nos platiquen sobre sus experiencias en drenaje, uno de los temas pues que de pronto en las empresas no se les da la importancia
y que es un elemento clave para la inocuidad en las plantas procesadoras de alimentos. Adelante. Listo, ahí ya está. Pues muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad, Esme? Sí, te escuchas muy Perfecto. bien. Muchas Gracias. gracias a ti, Esme, por la presentación. Gracias por el tiempo. Y bueno, voy a empezar para ganar tiempo y tener la oportunidad de completar la agenda del día y poder tener tiempo al final para las preguntas y respuestas que todos ustedes tengan. Entonces, voy a apagar mi pantalla por ahora, mi video, para que la presentación pueda correr sin ningún problema. Entonces, básicamente, el tema que vamos a presentar o del que queremos hablarles ahora, gracias a ustedes también por el tiempo que nos regalan ahora, por asistir al webinar. Es un tema muy interesante y estoy seguro que no se van a arrepentir de este tiempo que nos comparten. Entre mi compañero Jaime Perea de ACO Iberia y yo, Francisco Sánchez de ACO México, queremos compartir con ustedes nuestras experiencias y un poco del conocimiento que tenemos desde el punto de vista del drenaje, sobre todo en la industria de alimentos y bebidas. Entonces, vamos a empezar. Esto es la agenda de la presentación, en donde básicamente les vamos a platicar un poco de quién es ACO a nivel mundial, quién es ACO en México y un poco de la cadena de servicios y sistemas que podemos manejar y que están a la disposición de todos ustedes. Vamos a hablar un poco de la inocuidad alimentaria y el EHDG a nivel mundial y en México. La parte importante, que son los criterios higiénicos que afectan al drenaje en la industria alimentaria. Vamos a hablarles un poco también de un servicio que tiene ACO a nivel mundial, incluyendo México, que le llamamos DSA, que es Drainage System Assessment, es una evaluación de los sistemas de drenaje. Y bueno, un caso de estudio, en este caso Jaime va a platicarles un poco de un caso de éxito en la industria de ACO, con los clientes de ACO, que es Mondelez en este caso, en una planta en España. Y bueno, al final las conclusiones y las preguntas y respuestas. ¿Me ayudarías a poder quitar el audio? Se escucha ahí un poco de ruido. A ver, estoy investigando quién tiene su micrófono abierto y ahorita voy a Muchas silenciar a gracias. todos y enciendes tu micrófono de nuevo, por favor. Ok. Listo. Si Ahí está. quieres, ok. Sí, muy bien. Entonces, como les platicaba, tenemos que hablar un poco al principio de quién es ACO, acerca de nuestro grupo a nivel mundial. Y estos son algunos datos importantes, ¿no? ACO se funda en 1946 por la familia Allman, se funda en Rendsburg, Alemania, y bueno, al día de hoy somos ya más de 5,000 empleados en más de 40 países, incluyendo los 5 continentes del planeta, y tenemos 30 plantas de producción en 15 países diferentes. La línea de Building Drainage, que así es como lo llamamos, que es todo lo de acero inoxidable, se fabrica en ACO en mayor porcentaje en Alemania y República Checa. Todos los empleados de ACO relacionados a este segmento de Building Drainage recibimos constantemente capacitaciones en las plantas y también a distancia para conocer a detalle las nuevas tecnologías y los nuevos lanzamientos de ACO al mercado para que inmediatamente poder ofrecerlos en los mercados locales. Francisco, no se escucha el video. No sé ¿No se si hay. escucha? Sí. Híjole, a ver si prendo mi video. No.
No, ¿verdad? No, no se escucha. Bueno, no pasa nada. Entonces, si quieren, lo voy yo explicando, ¿no? Al Sí, si final, quieres, ok. explícalo. Bueno, este video es un poco para explicarles esta cadena de servicios y de sistemas que tenemos en ACUA a nivel mundial, en donde ya no solo estamos preocupados por la captación del agua pluvial o el agua de procesos. Es evidente que el cambio climático y la falta o escasez de agua nos está llegando más rápido de lo que pensábamos, y por eso es que en ACU, bueno, ya tenemos años avanzando en estos estudios y en nuevas tecnologías, no solo para captarla, sino también para hacer la separación y la limpieza de los diferentes tipos de agua que podamos captar, tener sistemas prefabricados para la retención de esta agua. No solamente, digo, por ahora en México, muchas veces en nuestros proyectos solamente nos interesa pues captar el agua de lluvia y deshacernos de ella. No queremos que inunde nuestros predios, que nos haga algún daño en nuestro proyecto, y solamente queremos deshacernos de ella. Entonces, nosotros tenemos la manera de eficientar esa parte de tal manera que toda esta agua que prácticamente, si lo podemos ver así, es dinero cayendo del cielo, pues poder darle un tratamiento para limpiarla, almacenarla y poder reutilizarla, y bueno, que se den cuenta que al final todo esto es una pequeña inversión comparado, por ejemplo, con las facturas que podríamos estar pagando año con año o mes con mes al agua potable, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este video lo pusimos para explicarles que ACO a nivel mundial si no la única, una de las únicas compañías que puede ofrecer soluciones para cada uno de los puntos de esta cadena o ciclo del agua, ya sea pluvial o de procesos. Si lo vemos de esta manera, pues que el proveedor de los sistemas de captación, limpieza, contención y bombeo sea el mismo es un factor muy valioso para los clientes de ACO, los inversionistas, y es una de las principales ventajas de ACO, porque todo o la mayoría del proyecto en drenajes, por ejemplo, puede resolverse solamente con ACO, ¿no? Bueno, este video sí era importante que se escuchara, sigue sin escucharse, ¿verdad, Esme? Así es, no se escucha. Bueno, igual de cualquier forma van a tener esta presentación para que puedan verlo con sonido. Lo que tratamos de explicar es que ACO pues está al pendiente de los requerimientos que tiene la industria de alimentos y bebidas en cuanto a diseño higiénico. Buscamos en todos los diseños reducir el riesgo de contaminación. Lo llamamos la filosofía Hygiene First, y es básicamente nuestro compromiso hacia ustedes, último en rendimiento y en diseño higiénico para sus áreas de proceso. Todos estos detalles que se muestran en el video los voy a platicar más a detalle adelante, pero bueno, básicamente todos los canales, praderas, trincheras, todos los sistemas de agua para que sean siempre muy fáciles de limpiar para y En ACO tenemos ya más de 30 años innovando en productos y sistemas de acero inoxidable, siempre cumpliendo los más altos estándares de calidad y normativas vigentes para el diseño de áreas de proceso de inocuidad de los alimentos. Todo el proceso de fabricación de los sistemas se hacen bajo un mismo techo, y entonces los desarrollos son higiénicos de alta calidad. Se hacen pruebas en todos los sistemas, en todas las rejillas,
pruebas de drenabilidad, pruebas de diferentes cargas, todo para que cualquier sistema que sale al mercado desde ACO esté perfectamente bien diseñado y fabricado. Ok. Y bueno, hay que pasar a la siguiente diapositiva y pongo esta imagen porque es un entorno complejo y ocupado y aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿qué vemos en esta imagen, no? Evidentemente es un ambiente muy ocupado, hay muchas responsabilidades y mucho que controlar, pero esta planta no va a ganar dinero a menos que estén produciendo bienes de consumo de movimiento rápido para llegar rápidamente y constantemente a los estantes para los consumidores sin pausas y sin retrasos. Precisamente por eso es que el principal objetivo de las empresas, ustedes lo saben bien, es producir bienes de consumo de rápido movimiento. Entendemos que esa es la parte importante, pero desde el punto de vista ACO, todo empieza desde la producción. Entonces, es por eso que es importante albergar adecuadamente un proceso de producción sólido y bien establecido, porque esto es lo que es importante para ustedes, evidentemente, es de lo que están orgullosos y trabajan diariamente para mantener este proceso en funcionamiento y sin ningún problema, sin tiempos muertos, por ejemplo, sin tiempos de producción inútil, y por eso es que los materiales, el equipo, la fuerza laboral, el medio ambiente deben alojarse adecuadamente para garantizar que todos los riesgos potenciales se reducen desde los aspectos de seguridad de los trabajadores, obviamente, hasta la seguridad e inocuidad alimentaria. Entonces, es claro que si no se diseña y no se consideran adecuadamente estos procesos, todo ese arduo trabajo de ustedes pues habrá sido en vano y evidentemente eso es lo último que queremos. Digo, como un dato aquí es importante también mencionar que seguro ustedes lo saben bien, el costo del proyecto de drenaje dentro de un proyecto de construcción de una nueva planta es inferior o a lo mucho igual al 1% de los costos totales de la planta. Entonces, es un valor bastante bajo, pero naturalmente el enfoque del cliente está más en la tecnología, en el aire acondicionado, en la organización de los procesos de producción, en otras cosas, menos el drenaje. Pero debemos entender que el drenaje puede convertirse en un problema y afectar todo el entorno de producción si no funciona correctamente. No olvidemos también que el 70% de los casos de listeria proviene del drenaje, así que esa es nuestra función del día de hoy, pedirles por favor que no dejemos de subestimar el drenaje y empecemos a darle la importancia que se merece. Entonces, aquí había puesto otro video, bueno, tiene subtítulos. Este es un ambiente de procesamiento de alimentos, en donde constantemente se tiene que lavar hacia el drenaje. El tráfico que pasa encima del drenaje, más un método incorrecto de limpieza, pues nos puede ocasionar problemas muy grandes. Ok, seguimos entonces. La pregunta es, ¿para qué sirve el drenaje o cuáles son sus funciones, ¿no? El drenaje es un componente crítico que afecta el desempeño higiénico de las instalaciones de producción de alimentos, interceptando y transportando fluidos de una gran variedad de fuentes, al tiempo que proporciona una función de barrera utilizada para separar áreas dentro de las plantas. Por ejemplo, apartar el ambiente interno del alcantarillado también, que está por fuera del ambiente
interno del área de proceso. Entonces, los componentes del drenaje pueden considerarse superficies ambientales, sí, es decir, sin contacto directo con los alimentos, pero con un claro potencial para actuar como fuente de contaminación, evidentemente. Todos sabemos que los estudios indican que los drenajes son claramente reservorios de patógenos. Entonces, aquí vemos las tres funciones típicas de drenaje dentro de estos entornos de proceso de alimento, que básicamente son interceptar efluentes, es decir, recoger y acumular fluidos producidos en procesos que son propios de la operación o de la limpieza, transportar fluidos de un lugar a otro, por ejemplo, desde la fuente de aguas residuales a la salida o la descarga, y por último, crear una barrera entre estos entornos, o sea, garantizar la no transferencia y el riesgo de falta de contención, es decir, evitar que los fluidos afecten otras áreas, por ejemplo, delimitar o dividir las áreas húmedas de las áreas secas de producción, por ejemplo. También es importante y debemos entender cómo se involucra el drenaje en áreas de proceso y cuál es su procedimiento de limpieza. Como el área de producción puede ser un lugar muy ocupado y muy agitado, el drenaje es una parte integral del área de procesamiento. Básicamente, el drenaje es un sistema abierto y todo el entorno de procesamiento simplemente se lava y se vierte hacia él. Entonces, el agua puede transportar residuos de la producción de alimentos y organismos patógenos a distancias considerables. Las esporas bacterianas, sabemos, pueden sobrevivir varios meses en el agua y además, pues los desagües de piso representan un ambiente favorable para el crecimiento microbiano, especialmente en las áreas de preparación de alimentos, donde los alimentos, el espacio para la multiplicación, la humedad y las temperaturas suaves o amigables, pues están disponibles para su crecimiento y su multiplicación. Entonces aquí el desafío es mantenerlo limpio y en línea con las normas de seguridad alimentaria, laboral y de salud para que no haya brotes y también para que no haya accidentes pues de los propios empleados o operadores de la zona. Ahora, ¿cuáles son las realidades del mercado para el drenaje? Básicamente, todos lo sabemos, los sistemas de drenaje se subestiman fácilmente, ya que a menudo están fuera de la vista y además, peor aún, pues fuera de la mente, ¿no? No queremos saber de los drenajes y no los tomamos muy en cuenta. Es importante comprender el papel que desempeña el drenaje porque es vital para proteger el entorno de procesamiento. Esto afecta directamente a la marca y a la reputación de la empresa, ¿no? Los sistemas de drenaje deficientes, ineficaces o no higiénicos pueden conducir a un mantenimiento continuo y además muy costoso, o lo que es peor, también la contaminación y a medidas con costos drásticos para rectificar y eliminar áreas de riesgo, es decir, implica que se tenga que cerrar parcial o totalmente la fábrica para eliminar estos riesgos y bueno, ahí es donde afecta directamente a la reputación de las marcas y de las empresas. Afortunadamente, todos lo sabemos, la orientación está disponible a través de organizaciones globales como EHEDG aquí en México y esto está conduciendo al desarrollo de mejores soluciones para los operadores, tanto en términos de diseño de drenaje como de actividades operativas de limpieza y mantenimiento, buenas prácticas también. Bueno, y entonces aquí hay otra pregunta, ¿cuáles son los criterios higiénicos que hacen un sistema de drenaje completamente higiénico?
Ok, me voy a detener un poco o bastante en esta imagen porque es importante que encontremos estas diferencias entre un diseño completamente higiénico contra un diseño no higiénico. Entonces, cuando se trata de un drenaje que tiene la capacidad de limpiarse a fondo, que se pueda acceder fácilmente para ver el interior de todo el sistema y poder limpiarlo fácil y efectivamente, es entonces cuando estamos hablando de un drenaje con diseño higiénico. Significa que debe de tener una rejilla fácilmente extraíble con bordes redondeados para minimizar los accidentes de trabajo. Significa también que tiene una canastilla que permite recolectar los sólidos, como por ejemplo tapas de botellas o de vidrio, durante la producción y la limpieza. Significa que debe tener una trampa de olores extraíble para poder acceder a todo el drenaje, incluyendo la tubería. El drenaje en sí está diseñado de manera que el agua no quede dentro y por lo tanto no permita que crezcan bacterias y se elimina el espacio para la recolección de escombros y de desechos. Obviamente con este diseño higiénico tenemos algunas dudas, ¿no? El agua estancada que se queda en la trampa de olores, pues bueno, sí sabemos que es el único lugar donde se debe quedar agua para generar este sello hidráulico que es necesario para que los olores no regresen, pero hasta esa trampa cambia automáticamente su agua con cada nuevo vaciado de procesos o de limpieza, y en caso de que no ocurra esto, pues bueno, también debe hacerse manualmente, periódicamente, este cambio de agua dentro de la trampa de olores para no tener agua estancada ahí por mucho tiempo, ¿no? Y como veían ustedes en el video, los puntos más importantes es el borde relleno de los canales. Todos los canales de ACO tienen este borde relleno que puede ser neopreno, puede ser acero inoxidable, dependiendo del tipo de carga que vaya a pasar por encima de estos canales o rejillas y las temperaturas de agua que vayamos a tener. Aquí tenemos que estar muy de la mano con el proveedor de los pisos porque tenemos diferentes bordes y diferentes rieles en nuestros sistemas, dependiendo de estas características que acabo de mencionarles, pero es muy importante que siempre tengan este relleno porque si no lo tiene, este borde o este riel del canal se va a empezar a dañar con el paso de las cargas por encima de él, se fractura el piso también y bueno, ahí tenemos grietas y es un punto importante de contaminación también. Otro factor muy importante son los bordes rellenos dentro del canal, es decir, los canales nunca tienen ángulos completamente a 90 grados en L, en donde la limpieza es muy difícil y difícilmente un cepillo o algún elemento de limpieza va a llegar hasta estas esquinas a poder limpiar correctamente, y esto significa invertir mucho tiempo y mucho dinero. Todos los bordes deben de tener un radio al menos de 3 milímetros para que la limpieza pueda ser lo más sencilla posible, lo más rápida y lo más económica. Y bueno, otros temas, como veían ustedes, nuestros canales vienen de una sola pieza con una soldadura perfecta para que no haya traslapes entre el acero inoxidable y sean un foco de contaminación al quedarse agua estancada entre estas paredes. La completa drenabilidad es muy importante. Los sistemas de ACO tienen siempre pendiente hacia la salida, no importa que sea horizontal o vertical, el punto más bajo de todo el drenaje siempre va a ser la conexión a la tubería para que nunca tengamos agua estancada. Los canales internamente tienen siempre pendiente mayor al 1% para que el agua corra libremente y con las características adecuadas. Y les decía, la trampa de olores pues es la única zona en donde sí tenemos agua acumulada, pero es necesaria para generar este sello hidráulico y poder que los olores no regresen. Sin embargo, esta trampa de olores debe ser también 100% extraíble para que en el momento de la limpieza y mantenimiento se pueda tener acceso a todo el sistema completo. Aquí estamos en un ambiente de llenadoras, en donde pueden existir este tipo de riesgos o derrames. Hay que limpiar. Y si tenemos un drenaje deficiente, pues vamos a tener agua estancada y problemas biológicos. Entonces, en resumen, en ACO podemos suministrar la solución a prueba de agua para las paredes en áreas de proceso,
podemos asegurar suficiente capacidad de drenaje para cada área y proyecto en especial. Podemos proponer una conexión confiable entre el drenaje y los diferentes pisos. Todo esto ayudados de la pendiente correcta en los pisos para el correcto funcionamiento del drenaje y su entorno en toda esta área. Y bueno, ahora un poco del portafolio de ACO para que ustedes puedan verlo, que tenemos disponible evidentemente para cada uno de los proyectos, ¿no? Voy a empezar por la izquierda. Son coladeras higiénicas con diferentes dimensiones, diferentes tipos, diferentes diámetros de salida, con salida horizontal o vertical, diferentes tipos de rejilla, completamente higiénicas. A la derecha es prácticamente la misma solución, pero en canales, son canales higiénicos con diferentes dimensiones también, es decir, aquí son más largos que anchos, esa es la única diferencia, pero también pueden tener diferentes tipos de salidas y diámetros de tubería. Después, a la derecha es un canal que nosotros llamamos slot o de ranura. Es bastante estético, pero está diseñado para zonas de bajo riesgo con requerimiento de drenaje. Funciona bien, por ejemplo, en áreas de refrigeración de carne cruda, en donde pues, no es un área todavía de riesgo grande, pero evidentemente el área se necesita limpiar y necesitamos un drenaje que a la vez no permita que los sólidos pasen hacia la tubería, ¿no? En la parte de abajo también tenemos canales modulares. Estos son de gran ayuda en lugares, por ejemplo, donde pues la fábrica, ya se los comenté, está hasta República Checa, entonces a veces necesitamos canales especiales con dimensiones especiales y estos canales modulares nos ayudan mucho porque la ventaja de estos sistemas es que cuando los tiempos de entrega son muy apretados, podemos echar mano de estos sistemas modulares para completar trincheras largas y no perder tiempos en la producción o en la instalación, ¿no? Son canales que se interconectan, digamos, con tornillos o con soldadura especial, dependiendo la zona donde se vayan a instalar, y podemos lograr trincheras de diferentes dimensiones y características. En medio está ese dibujo, pero básicamente son canales de diseño especial. Son completamente higiénicos, pero con características especiales en dimensiones, cantidad de salidas, alturas, pendientes. Podemos nosotros diseñar cualquier canal para cualquier aplicación y esta es la forma en que lo podemos hacer, ¿no? Y por último, la tubería que patentó ACO con un sistema de conexión que se llama push fit, en donde sin necesidad de soldadura o algún otro mecanismo de amarre o conexión, funciona perfectamente para muchas aplicaciones. Y bueno, en esta tubería pues no solamente digamos son los tramos rectos de tubería, sino también tenemos todos los accesorios como test, yes, couples, reducciones, cualquier accesorio está disponible también. Y bueno, ahora, esto sigue siendo parte del portafolio, pero teniendo en cuenta los requisitos de lo que hablamos anteriormente, que son diseños efectivos y capacidades suficientes del drenaje para que no haya desbordamientos, inundaciones o agua estancada continua en las instalaciones, es importante mencionar también que la capacidad del drenaje, incluso cuando se diseña adecuadamente, puede volverse insuficiente. Por ejemplo, cuando la velocidad del flujo y la retención del drenaje no se especifican correctamente para que múltiples sistemas SIP se vacíen en el drenaje en un solo momento dado, existe evidentemente un potencial extremadamente alto de inundación en el sistema de drenaje, que a su vez puede ocasionar que las aguas residuales regresen hacia el piso en la zona de producción. Por eso es importante tener siempre en cuenta todas las posibles condiciones de uso de los equipos al especificar la capacidad del drenaje. La descarga del SIP no debe de tener una conexión, por ejemplo, fija o soldada a los sistemas de drenaje. En caso de que se tengan así soldadas o fijas, puede ocurrir una sifonación y de esta manera, lo que les decía, el líquido y el aire contaminado puede no solo regresar al piso del área, sino volver a entrar en la línea SIP, que es un problema grande con la contaminación, porque puede tener lugar a que es un foco importante de contaminación y es algo que debemos evitar siempre. Entonces, la conexión del SIP puede ofrecer posibilidades para permitir la inspección, o debe más bien ofrecer posibilidades para permitir la inspección visual de los líquidos que se van a drenar. Esto facilita la posibilidad de control, optimización y solución de problemas del proceso SIP.
Por razones de seguridad también debe de haber protección para proteger contra salpicaduras los líquidos SIP en los pisos y para proteger a los operadores y demás personal presente en los alrededores. Por eso es que para este tipo de zonas y aplicaciones ACO tiene este tipo de sistemas. Como ustedes ven, son coladeras o canales completamente higiénicos, pero para altas capacidades. Estos, por ejemplo, las coladeras están diseñadas para flujos de más de 20 litros por segundo, porque sabemos que regularmente, por ejemplo, en una zona SIP, una descarga puede llegar a tener un gasto hasta de 16, 17 litros por segundo. Y además con mucha presión o con un flujo con muy alta velocidad. Por eso es que tenemos del lado derecho el accesorio que se llama ACO Tundish, que básicamente es como un embudo en donde de esta manera nos aseguramos que toda el agua de este proceso SIP va a caer dentro del drenaje y no vamos a evitar a lo más que se pueda estas salpicaduras y tener inundaciones en el piso alrededor del sistema de drenaje. Ahora, como parte del portafolio, pues estas son algunas rejillas. Como podrán ver, tenemos rejillas completamente higiénicas y otras rejillas que no son higiénicas, que no dejan de ser higiénicas, pero no cumplen con las normas de diseño ahora higiénico. Entonces, habrá áreas dentro de las plantas en donde la higiene y la inocuidad no sea tan primordial como en otras zonas para el buen funcionamiento de la planta, y es ahí donde se pueden elegir este tipo de opciones, ¿no? Existe también la posibilidad de tener hasta abajo a la izquierda van a ver una tapa completamente estanca e higiénica en donde tal vez tengamos procesos que son riesgosos, pero son completamente secos y solamente pues, cada cierto tiempo se tiene la limpieza de esa zona. Entonces podemos utilizar este tipo de tapas para que solamente cuando vaya a hacer el lavado y limpieza de la zona, destapamos la tapa, se drena todo hacia la coladera y una vez terminado este proceso de limpieza podemos volver a tapar con esta tapa que es completamente estanca, no transmite olores, no deja pasar nada y es también completamente higiénica. Este es un video sobre la tubería.
Ok, ese video es básicamente para mostrarles todas las ventajas que ofrecen la tubería de ACO en acero inoxidable. Ahora, lo que les platicaba, también los sistemas de protección para las paredes y los muros, ¿no? Se los platiqué antes. Es importante también la correcta conexión e interacción entre el piso y los muros en áreas de proceso. Es primordial, para salvaguardar la higiene y la inocuidad de estas áreas. Hoy en día, pues son conexiones que se construyen manualmente, en algunos otros lugares ni siquiera se construyen, pero sin duda son zonas vulnerables a muchos errores humanos en el momento de la construcción. En ACO eliminamos ese gran problema con sistemas prefabricados, en concreto polimérico, que son para recibir el piso de resina, por ejemplo, o en acero inoxidable. Y bueno, aquí un video también para que se entienda mejor este sistema. Ese tipo de protecciones no es resistente a los golpes y bueno, tiene ángulos que son muy difíciles de limpiar. Ya cuando tiene golpes, tiene fisuras, cuarteaduras que permiten que el agua pueda entrar de una zona de bajo riesgo hacia una zona de alto riesgo. Existen todas las posibilidades para geometría que ustedes tengan en las habitaciones, se pueden adecuar. Siempre el sistema de ACO tiene el accesorio correcto para cada geometría que tengan en estas zonas. Esa es la opción de concreto polimérico para recibir el piso de resina, y también tenemos la opción en acero inoxidable, en donde se rellena también con concreto y al final se solda para generar una conexión completamente higiénica. Y bueno, ya con el diseño correcto, el diseño higiénico, es mucho más fácil y menos costoso de limpiar. Entonces, como resumen, las ventajas de este sistema ACO son: protege las paredes de los posibles impactos de la maquinaria, elimina el ingreso y paso de agua sucia a través de las paredes y obviamente tiene un diseño curvo que lo hace fácil y barato de limpiar. Pues hasta aquí es mi presentación. Ahora voy a cederle la palabra a Jaime para que continúe con la parte no tan aburrida de este webinar, que es presentarles un caso de éxito que pudimos ayudar en ACO para una empresa en España. Él va a continuar con la presentación para completar la agenda. Regresamos al final para las preguntas. Muchas gracias. Sí, hola a todos. Buenas tardes desde España, buenos días allí en México, que creo que hay unas cuantas horas de diferencia. Y bueno, agradecer a todos los asistentes a esta webinar pues por escucharnos, y también a IEDGE de México pues por ayudarnos y considerarnos para hacer esta presentación. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es un poco relacionado con lo que ha explicado Francisco. No sé si me oís bien, me imagino que sí. Muy bien, Jaime, Sí, gracias. si me oís, bueno, pues me lo comentáis. Es un servicio que nosotros desde ACO ofrecemos a las industrias, fundamentalmente a las industrias agroalimentarias y farmacéuticas, que son las que tienen mayores exigencias en todo lo que es la higiene. Pues le damos un servicio que nosotros denominamos DSA. La DSA, bueno, literalmente significa Drainage System Assessment, y es una asesoría que nosotros ofrecemos a las empresas
pues para que puedan tomar decisiones en base, pues bueno, a puntos críticos que puedan encontrar en puntos de drenaje. Entonces, nosotros a través de la DSA, pues evaluamos pues todas las condiciones en las que está el drenaje, pero no solamente el drenaje, sino todo lo que está alrededor de cada punto de drenaje. Tenemos en cuenta, bueno, también por los pavimentos y todas las zonas que pueden afectar a los entornos de producción de los alimentos o bebidas de diferentes aspectos. Es decir, nosotros tenemos una imagen global de lo que es el diseño higiénico dentro de lo que puede ser una industria. Entonces, bueno, pues lo que hacemos cuando vamos a un punto de drenaje, pues evaluamos básicamente 3 aspectos fundamentales, que son los que pueden afectar a la higiene. Cuando decimos higiene, pues a la higiene, a los requerimientos de higiene, pues que deberían tener los puntos de drenaje para que sean higiénicos, los que puedan afectar a la seguridad y los que puedan, cuando decimos seguridad alimentaria, y los que puedan afectar a la operatividad. Es decir, por ejemplo, el riesgo de que haya resbalamientos o accidentes pues, por una mala instalación o un deficiente mantenimiento. Entonces, estos serían los factores principales que pueden influir en todo lo que es la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad de los operarios que están en una industria. Entonces, si puedes pasar. Como todos me imagino que sabréis, bueno, pues la contaminación cruzada pues es uno de los factores fundamentales que inciden en los riesgos de contaminación en la industria. Esto es muy importante, tener muy en cuenta que no exista contaminación cruzada, bueno, siguiendo una serie de parámetros o pautas pues para que esto no se produzca, y asimismo pues también es muy importante pues la limpieza tanto de los drenajes como de la maquinaria. Esto suele ser pues los mayores fallos que pueden afectar en la seguridad de los alimentos. Como ha dicho Francisco antes, el 70% de los positivos de listeria vienen por las redes de drenaje. Entonces, sí que es cierto que muchas veces el drenaje se subestima, sobre todo, bueno, pues en empresas de ingeniería, pues muchas veces el drenaje pues es una cosa que no se tiene muy en consideración, pero luego es uno de los puntos más críticos en una industria alimentaria, porque realmente el drenaje te das cuenta de lo importante que es cuando tienes un problema. Porque cuando tienes un problema de drenaje, pues te puedes encontrar que tienes contaminación, tienes colectores que están saturados, tienes sumideros que no son capaces de desaguar el agua de limpieza, de producción, y al final, pues te pueden llevar pues a parar una industria por días, semanas, y eso pues al final es un coste muy importante de merma de producción, ¿no? Entonces, en el caso de los drenajes, una mala instalación, una mala integración con el pavimento, por ejemplo, una pendentina adecuada, unas soldaduras que no se han hecho adecuadamente, y eso pues al final induce a un deterioro mayor, pues al final son puntos críticos que al final pueden derivar en posibles contaminaciones. El drenaje tiene que ser al fin y al cabo, el drenaje pues es la barrera entre lo más sucio, que es la parte que está por debajo del drenaje, y lo más limpio, que es, bueno, pues por ejemplo, una sala blanca o una sala de fileteado o loncheado en una industria agroalimentaria. Entonces, el drenaje es la barrera, con lo cual el drenaje, nosotros como fabricantes de drenaje, siempre lo decimos, cuanto menos drenaje tenga una industria, mejor. Entonces hay que ir a proyectos, y ahí desde ACO sí que podemos dar una ayuda, porque nuestro departamento técnico pues también ayuda a las empresas pues con el diseño. Es muy importante cuando en la fase de diseño, nosotros trabajamos mucho también con empresas de ingeniería, pues tener en cuenta pues muchos factores pues para que el drenaje que se haga pues sea el más idóneo, ¿no? Y esto no repercuta luego pues en problemas futuros. Pasa si quieres
Bueno, esto es el típico drenaje, el típico sumidero que me imagino que conoceréis todos. En España, en Europa, es muy típico verlo. Yo, como digo, esto es el zoo de los patógenos, porque aquí, bueno, pues puedes tener de todo, ¿no? Entonces, este es un drenaje que no es higiénico, no está prohibido, es decir, que la normativa en Europa es muy laxa, te dice que, bueno, tienes que tener drenajes que se puedan mantener, que se puedan limpiar, pero lo que sí que es cierto es que cada vez los inspectores, pues cuando ven fotos como esta, pues tienden les saltan un poco las alarmas y se tiende cada vez más a no permitir este tipo de drenaje, sobre todo cuando se ven que no tiene el mantenimiento adecuado. Cuando se hace pues, un análisis de riesgos obligatorios, se tiene muy en cuenta bueno, pues, el proceso de producción, la maquinaria, pero, por ejemplo, en los cursos que se dan de HACCP, pues no se tiene en cuenta el drenaje y sí que tendría que ser un tema pues, a valorar, porque como hemos comentado, pues los riesgos de listeria pues, aumentan considerablemente pues, en todo lo que es la red de drenaje. Nosotros con el servicio que ofrecemos de DSA, bueno, ya lo estamos realizando pues, en muchas industrias, realmente en Europa y sobre todo industrias multinacionales que han confiado en ACO, se está haciendo a nivel mundial, pues es como si dijéramos una evaluación de puntos críticos en la parte del drenaje y en su entorno. Entonces, bueno, pues nosotros cuando vamos a hacer una DSA, pues podemos ver cosas que a lo mejor las empresas no lo han visto, porque, bueno, es cierto que las empresas normalmente pues están a la producción, y, bueno, pues hay cosas que se le pueden escapar. Se le puede escapar pues que tienen pues un punto de óxido o tienen una zona que no se ha limpiado adecuadamente. Y bueno, estos son cosas que nosotros realizando una DSA pues la podemos ver. Entonces, bueno, pues es muy importante pues como digo yo, pues una tercera opinión de personas como nosotros de ACO, pues ya pues hemos tenido formación pues en todo lo que es el diseño higiénico, y entonces podemos ver cosas que pueden ayudar. Pues al final, en definitiva, la DSA pues lo que está planteada como una herramienta pues para que las industrias puedan tomar decisiones en función de puntos más o menos críticos. Entonces, si puedes pasar, bueno, esto es un ejemplo pues, de anuncios de noticias que se ven de listeria. La verdad es que cada vez que actualizamos las presentaciones, entramos en Google y vemos que bueno, pues casi todos los días pues hay pues noticias de contaminación de listeria. Cada cierto tiempo, pues cada 3, 4, 5, 6 meses, sí que es cierto que aparecen ya pues noticias de listeria ya más alarmantes, en las que bueno, ya están afectadas fábricas o industrias importantes. Entonces, bueno, esto es un tema muy a tener en cuenta en el diseño higiénico, porque es el patógeno pues que más crítico y que puede afectar más a la salud. Entonces, bueno, rápidamente, pues para no aburriros tampoco, ¿cuál sería el procedimiento a seguir cuando se hace una DSA? Normalmente nosotros hemos desarrollado un software que lo hemos incorporado a una PDA, que es la forma más fácil de trabajar. Entonces, nosotros, una vez que hayamos contactado con la empresa, pues solicitamos una serie de datos. Enviamos un cuestionario a la empresa. En ese cuestionario pues nos dice pues la zona que se quiere evaluar, los puntos de drenaje que se quieren evaluar. También se solicita un plano, porque ese plano nosotros lo incorporamos en el software para que luego, cuando vayamos a hacer la visita a la fábrica, vamos haciendo un mapa de puntos
como podéis ver aquí abajo a la izquierda, bueno, al final se va generando un mapa de puntos y entonces, bueno, pues con el software, pues en función de las variables que se van introduciendo en este software, por ejemplo, tipo de producción, si es producción en seco, producción en húmedo, tipo de limpieza, si es también limpieza en húmedo, limpieza seca, tipo de suelo, tipo de operatividad, es decir, por ejemplo, si es una zona automática, semiautomática o con operarios. Entonces, mediante esa serie de variables que se van introduciendo en el software, pues al final se genera un informe. Entonces, bueno, sería primero recopilación de datos, segundo la segunda fase sería un análisis de los datos y después de hacer ese análisis se hace una evaluación muy fácil de entender con diferentes colores en las cuales pues la persona responsable de la industria pues tiene que con esta informe que nosotros hacemos pues le facilita mucho pues las inversiones que tiene que hacer en base a los puntos más críticos. Pasa si quieres y vemos un poquito bueno, cómo sería un mapa de puntos. Esto nosotros lo llamamos scorecard. Sería la carta pues un poco de puntos en los que están ubicados los puntos en la industria. De esta manera, pues cuando se genera el informe, pues es muy sencillito de ver. Por ejemplo, en este punto pues veríamos puntos de diferentes colores. En color verde sería puntos en los que no se necesitaría actuación. En amarillo pues sería una actuación que habría que hacer, bueno, pues a medio y largo plazo, pues en una futura inversión de la industria, porque pues no sería un punto crítico. En naranja sería pues una actuación a medio corto plazo, según la criticidad del punto, y en rojo pues nosotros recomendaríamos una actuación pues lo antes posible. Entonces, bueno, pues hay un montón de problemas que nos podemos encontrar, por ejemplo, problemas de eficiencia en la limpieza. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, un punto en el que hay una limpieza deficiente, pues hacemos una recomendación. Lo que ocurre es que, bueno, en el tema de limpieza, pues también hay unos protocolos que, bueno, la empresa que se encarga de hacer la limpieza, pues es la que también tiene que seguir unos protocolos y es la que tiene que decir si se aumenta o no la frecuencia de esa limpieza. Pero bueno, en nuestro informe pues también tenemos en cuenta pues todos estos puntos. Si vemos, por ejemplo, que hay biofilm o si vemos que hay pues materia sólida, por ejemplo, una industria láctea, ya vemos que hay una pasta que está fermentando, ¿no? Pues todo eso al final aparece mediante nosotros hacemos pues una serie de fotos y al final hacemos un reportaje fotográfico que viene plasmado en el informe que nosotros ofrecemos. Aquí, por ejemplo, veis, bueno, en la diapositiva anterior, por ejemplo, se puede ver, mira, aquí, por ejemplo, en naranja, pues habría 12 puntos, pues con deficiencia naranja. Entonces, aquí nosotros indicamos los puntos que tiene esa deficiencia, por ejemplo, 12, 14, 20, o sea, que damos una relación de los puntos y el tipo de deficiencia. Pasa si quieres. Esto sería un point report que llamamos nosotros, que es un reporte de cada punto. Y bueno, pues se hace un reportaje fotográfico. Lleva normalmente, bueno, pues pueden ser 3, 6, 9, 12 fotos en función de lo que encontremos. Y no solamente del drenaje, sino también de todo el entorno del drenaje. Pasa si quieres. Luego, nosotros, cuando presentamos el informe, hacemos lo que es el CAP, que es el plan de acción de correctivo, que es el Correction Action Plan, y entonces aquí, bueno, pues es donde decimos los puntos que requieren, por ejemplo, acción inmediata, los puntos en los que tienen, lo que hemos visto antes, según el color, tienen que hacer una acción a medio plazo, acción a largo plazo, o
si vemos que no hay una acción necesaria, pues lo decimos. La mayoría de los puntos, pues al final luego hay puntos que son muy repetitivos. Nosotros lo que más nos estamos encontrando son, por ejemplo, drenajes que no son higiénicos. Entonces, los drenajes que no son higiénicos es lo que hemos estado hablando antes. Por ejemplo, drenajes que son sumideros, por ejemplo, que no son extraíbles. Por ejemplo, el sifón no es extraíble, son lo que nosotros llamamos drenajes de campana. Cada vez se están utilizando menos en la industria agroalimentaria y farmacéutica, y ahí siempre te va a quedar un residuo de agua, y al final, bueno, pues son puntos críticos, pues para riesgos de contaminación. Por ejemplo, en estos puntos, si al final cuando se va a hacer la limpieza, se utiliza una Kärcher y hay salpicaduras, pues si tenemos un alimento que no está envasado cerca, por ejemplo un carrito que está pasando en una zona de tránsito, y tenemos la mala suerte de que hay una salpicadura de ese agua sucia que va, pues por ejemplo, pues a una pieza de pollo o de cerdo, pues al final ahí podemos tener una contaminación de listeria, y bueno, nos puede dar un susto. Por eso es conveniente, pues nosotros no somos partidarios de, cuando entramos en una industria, decir, oye, hay que cambiar todo porque todos los puntos que tiene no son higiénicos. Nosotros no somos tampoco partidarios de eso. Lo que sí que hacemos cuando hacemos los informes, pues es hacer recomendaciones para que, por ejemplo, cuando se tenga prevista hacer una inversión, pues que se vayan cambiando las cosas poco a poco en función de la necesidad y del riesgo. Pasa si quieres. Bueno, algunos beneficios de hacer una DSA, pues para las industrias, pues un poco lo que hemos hablado, la determinación de los puntos conflictivos permite planificar el tipo de soluciones necesarias en cada caso, con un calendario según la urgencia. Permite ver zonas con mayor peligro de contaminación y su priorización. Claro, no es lo mismo tener un sumidero con agua estancada, con suciedad, en una zona de pasillos que en una zona por ejemplo, de loncheado, de fileteado, de envasado. Entonces, bueno, pues eso también el software que nosotros tenemos pues lo tiene en cuenta. Es decir, por ejemplo, a lo mejor un sumidero que tiene deficiencias, si tiene agua estancada y suciedad, a lo mejor en un pasillo pues es una deficiencia naranja, y en una zona de producción es una deficiencia roja. Es el mismo problema en diferentes puntos, pues da lugar a diferentes puntos críticos o zonas críticas, ¿no? Otro de los temas que se puede ver con la DSA o que pueden beneficiar a una industria es que permite detectar otros problemas asociados en la instalación. Bueno, ahora veremos un ejemplo en una fábrica de Mondelez en España que fuimos a ver el drenaje y al final acabamos viendo otro tema, ¿no? Y luego también es cierto que, bueno, sobre todo en empresas multinacionales, bueno, por los valles de las industrias, de las empresas, bueno, pues son cerrados, y entonces, bueno, pues al final nosotros con nuestros informes pues hemos ayudado pues a que para los valles de inversión pues se hayan tenido en cuenta, y al final, bueno, pues se le haya dado la importancia que tenía, y bueno, pues hayan aprobado pues inversiones que de otra manera pues a lo mejor no se habrían aprobado, ¿no? Y bueno, pues esto sería un poco los beneficios. Pasa si quieres. Bueno, vamos a contar rápidamente un caso con el que estamos ahora en Mondelez, España, en una industria de Hospital de Órbigo, está ubicada en León, y aquí se elabora queso. Entonces, bueno, Mondelez es una industria, bueno, imagino que la conoceréis todos, es una industria multinacional muy comprometida con todo lo que es el diseño higiénico y todo lo que es la higiene industrial. Y entonces, bueno, pues ellos no son muy proactivos, nos llaman, tenemos mucho contacto con ellos, y bueno, ya les hemos hecho varias DSA en varias industrias. Entonces, en el caso concreto de esta industria, fuimos a hacer una DSA, fuimos dos compañeros de la República Checa y yo, fuimos los tres, y
hicimos una primera DSA de prueba en una zona muy pequeñita y pues les gustó el informe que les pasamos y bueno, hicimos una segunda DSA más amplia, me parece que fueron como 100 y pico puntos. Entonces en esta DSA pues pudimos ver que había zonas del suelo pues que estaban con agua, estaban muy mojadas. Y lo que sí que es cierto es que cuando en una industria, una industria alimentaria, cuando va un inspector, pues al final lo primero que se fija es en los encharcamientos y en las condensaciones, si hay condensación en el techo, ¿no? Eso es lo primero que se fija, porque es lo que más llama la atención. Entonces, en esta industria vimos que había pues agua en algunas partes y pasa si quieres la diapositiva. Y entonces, bueno, pues vimos que el agua venía de la refrigeración de alguna maquinaria de proceso. Entonces, bueno, pues como en muchas industrias, pues este agua, pues al final, pues hay un tubito que sale de la máquina y eso va al suelo. Entonces, bueno, pues lo estuvimos viendo, vimos que también este agua, pues en algunas ocasiones, pues deterioraba, ponía más feo el pavimento. Y entonces hicimos una propuesta para ver ese agua que hacíamos con ella. Lo más importante era ese agua quitarla del medio, porque suelos encharcados pues pueden dar lugar a problemas de higiene, pueden dar lugar a resbalamientos, accidentes. Entonces, la primera propuesta que se hizo fue una planta elevadora, una recogida de ese agua con una planta elevadora. Ahora mismo, bueno, estamos trabajando en este proyecto y, bueno, hemos empezado con una planta piloto en una sala pequeñita de producción y la verdad es que fuimos un día pues a ver cómo estaba el drenaje y a tomar caudales del agua que se perdía, que se tiraba al pavimento. Y la verdad es que nos sorprendió un poquito a todos, porque en una zona pequeña de producción pues vimos que el agua que se estaba tirando al pavimento por tubitos muy estrechos de plástico, pues era de 70 y tantos metros cúbicos. Esto, si lo replicas por varias salas de producción, pues al final pues te sale una cantidad muy grande. Pues solamente esta sala de producción pues estamos hablando de 22.000 metros cúbicos al año. Entonces, un proyecto que en principio era para ver el drenaje, pues al final acabó siendo en un proyecto de reutilización del agua, porque este agua, bueno, hay que hacer un tratamiento previo, tanto si va a ir directamente al cauce público, como si se va a reutilizar pues para otros usos como riego o uso de cisternas en los baños. Pues este agua hay que pertratarla y entonces pues es en este proyecto en lo que estamos trabajando ahora mismo. Al final pues nosotros, como tenemos la imagen amplia de todo lo que es el ciclo del agua dentro de como ha comentado antes Francisco, a través del System Chain, es decir, que nosotros evaluamos no solamente el drenaje, porque sí que es cierto que aquí en España, en Europa, hay muchas empresas que nos conocen solamente por el drenaje, pero vamos mucho más allá. Es decir, nosotros estamos presentes en todo lo que es de la captación del agua hasta lo que es la fase final, que es la depuración. Entonces, en todo ese proceso, pues tenemos soluciones, por ejemplo, tanques de tormenta, que utilizamos mucho en la industria agroalimentaria en España, porque, bueno, a veces se paga el agua no solamente por consumirla, sino por vertirla a los colectores, pues a veces también pues hay que pagarla, ¿no? Entonces nosotros también ofrecemos soluciones, por ejemplo, a través de tanques de tormenta, que son tanques de tormenta que se montan, bueno, pues como un mecano, son modulares. Pues lo que hacemos es pues también retener el agua, filtrarla para que no tenga que ir a los colectores y no tener que pagar doblemente un canon por devolverla, ¿no? Entonces tenemos muchos tipos de soluciones y también damos soluciones para depuración y reutilización de aguas pluviales, aguas industriales
Y como decía antes Francisco, o sea, el agua es un recurso pues que cada vez se está encareciendo más. Hoy en día bueno, no se puede considerar que sea demasiado caro. En algunas zonas, por ejemplo en España ya, en las zonas en las que ya hay problemas de estacionalidad, sí que es cierto que en algunos puntos ya empieza a ser cada vez más caro. El otro día hablando con Francisco estuvimos hablando un poco del precio que se paga por el agua y creo que el precio por metro cúbico en México y en España, en líneas generales, es parecido, es en torno a un euro el metro cúbico. Si ya hablamos también de canon de descarga, pues esto aumenta. Y, por ejemplo, en Portugal, en una visita que hicimos al Algarve hace poco, pues el precio que está pagando por metro cúbico, sumando lo que era el consumo más descarga, era 5 euros metro cúbico. O sea, que es que ya hay algunas zonas en las que ya es necesario pues ir a sistemas de reutilización o filtración pues para no pagar esos canos, ¿no? Entonces, muy importante también lo que se ha apuntado antes, que nosotros como empresa global del ciclo del agua, pues facilitamos mucho la labor a las industrias, porque la empresa no tiene que tener cuatro o cinco interlocutores para procesos que muchas veces están conectados, pero que bueno, en condiciones normales pues hay que, por un lado, hablar con las empresas que hacen el drenaje, por otro lado, hablar con las ingenierías que tienen que ver el sistema de depuración. Otro tema también muy importante, no lo hemos hablado, pero bueno, a grandes rasgos, todo el tema de los separadores. Nosotros también tenemos equipos de separación, tanto de grasas como de hidrocarburos, y muchas veces nos encontramos en industrias agroalimentarias que tienen problemas en la depuración, porque bueno, son depuradoras que están sobrecargadas y les llegan muchos sólidos, y a veces simplemente pues poniendo un separador de grasas con un decantador antes de la depuradora, pues conseguimos retener muchos sólidos, por ejemplo, sólidos en una sala de despiece, en una sala de lonchado, y en algunas ocasiones, bueno, pues simplemente poniendo un separador de grasas con un decantador en el cual vamos a coger los sólidos, pues evitamos una sobrecarga en la depuradora y evitamos pues que luego pues haya que hacer mantenimientos pues caros, porque siempre es mucho más caro mantener una depuradora que un separador de grasas de hidrocarburos, ¿no? Y ahí pues nosotros también tenemos un servicio que se llama Ecoservice, a través del cual pues también podemos mantener estos equipos. Y bueno, pues esto sería un poquito pues, mi presentación. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis preguntar ahora, y luego creo que se lo va a facilitar tanto mi correo electrónico como el de Francisco, por si tenéis cualquier duda. Estamos totalmente a vuestra disposición pues para responderos, y cualquier cosa que necesitéis pues a vuestra disposición. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Y Jaime, si quieren prender su cámara, por favor, para la sesión. Listo, ahora sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, bueno, pues la primera pregunta que tenemos, como siempre, va relacionada a temas educativos. Híjole, Esme, te escucho ¿Perdona? duplicado y no se entiende bien. Ay, perdón. ¿Así me escuchas mejor? Sí, un poco mejor. Sí, yo te oigo bien. Ok. Bueno, entonces decíamos que la pregunta va relacionada a normativas, y nos preguntan si hay reglamentación en cuanto a diseño sanitario Bueno, en México y en Europa. Bueno, en Europa hay una directiva que es la 98/37,
/EC. Esto, de todas formas, yo, si luego queréis pasárselo a los invitados para que ellos lo puedan ver a través de internet, hay una directiva que es la 9837 /EC y luego hay un reglamento que es el 852 /2004 C de la Comunidad Europea, que sí que establecen un poco principios generales de diseño higiénico. Bueno, por ejemplo, que los equipos se puedan mantener, se puedan limpiar, se puedan desinfectar, pero son muy generales. Es como decimos nosotros, es una normativa muy laxa. Entonces, no hay una normativa que te diga el sifón tiene que ser inspeccionable, se tiene que desmontar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que echar mano de las agencias como EHDG, Sanitary Standards, donde está la USDA americana y la FDA, y la National Sanitation Foundation, la NSF, que bueno, imagino que ya os sonará, y que establecen pautas de fabricación. Nosotros aquí en Europa, todos nuestros equipos de la gama IM First, que ha comentado Francisco, se fabrican con las recomendaciones de EHDG, EHDG o EH. Nosotros aquí en España decimos EHDG, ahí lo conoceréis yo creo más como EH, y nosotros todo nuestra gama higiénica se hace con esta recomendación. No hay ninguna normativa que te exija que sea diseño de EHDG o de Sanitary Standards o de NSF. Lo que pasa es que sí que es cierto que cada vez más los inspectores lo tienen mucho más en cuenta. Entonces, cuando van a una industria y ven, por ejemplo, un sumidero de campana con agua residual, te dicen, yo no quiero agua residual, esto me lo vas a cambiar. Está pasando mucho en industrias agroalimentarias, en las zonas críticas y en industria farmacéutica, que sí que nos dicen, oye, Jaime, que es que me ha venido el inspector y me dice que tengo que cambiar los sumideros porque no me los admite. Entonces, bueno, habría que ir a las recomendaciones de EHDG en el caso de Europa, y en México, bueno, pues yo creo que se sigue pues también EHDG, FDA, la USDA, o sea, NSF. Agricultura, sí, efectivamente, NSF. Y yo te diría que lo más completo y lo más específico es EHDG, porque además tiene unas directrices, unas guidelines muy completas. Hay una en la página, en el documento 44, el punto 87, página 66, bueno, pues especifica totalmente todo lo relativo al drenaje, y es muy interesante estas guidelines de HDG, porque no solamente hablan del drenaje, sino que hablan de la industria agroalimentaria, como las pautas pues del diseño, paredes, maquinaria de producción, limpieza, protocolos de limpieza, rodapiés. Entonces es muy interesante a tener en cuenta para gente personal que esté trabajando en industria agroalimentaria. Entonces, claro, sí, normativa europea muy laxa, muy generalista y recomendable. Si, por ejemplo, yo sé que en España, por ejemplo, para pasar las exigencias de la FDA, pues se tienen muy en cuenta pues todo el diseño higiénico de HDG. Sí. Entonces, si no quieres tener problemas, es mejor hacer las cosas bien desde el principio. Eso está claro. Sí, Francisco, no sé si quieras agregar algo para México. Digo, para complementar esta información de Jaime hacia México, creo que sí, la base para nosotros más importante son los lineamientos de IHEDG. Nosotros tenemos disponible, si quieren también, para poder compartir con todos ustedes ese documento que mencionó Jaime, para que podamos pues empezar a revisar esos puntos, que básicamente no hay una ley, no hay una norma, pero IHEDG en este punto de la inocuidad y el buen diseño en los sistemas de drenaje, pues ya va bastante muy adelantado, ¿no? Y algo que nos ayuda a ACO a nivel mundial es que ACO pertenece desde la sede del IHEDG a este comité. Entonces ACO está en todo momento
estando enterado y participando en los nuevos lineamientos que EHDG emite constantemente. Una cosa que quería comentar, que quede un poquito también claro, es que, por ejemplo, que también nos lo encontramos a veces en España, por ejemplo, nos encontramos a lo mejor drenaje que no es de acero inoxidable en una industria. A lo mejor nos encontramos unos sumideros de PVC o unos canales que son de hormigón polímero. Eso sí que incluso aplicando la normativa europea, que es muy laxa, eso sí que te lo pueden hacer quitar porque no son higiénicos. Es decir, por ejemplo, un canal, por ejemplo, de hormigón polímero que tiene cierta rugosidad, pues no es higiénico, porque es decir, todo lo que esté de la industria para adentro tiene que ser acero inoxidable. O sea, eso sí, ahí no tiene que haber ninguna duda. Luego, pues bueno, dentro del diseño higiénico hay unas pautas que nosotros seguimos en función del tipo dentro de una fábrica, por la zona de producción en la que estemos, pues podemos recomendar más un tipo de drenaje u otro. Intentar evitar el canal ranurado o canalina, que llamamos, no sé allí cómo lo llamáis, me imagino que parecido, el canal, sí, lo que es la canalina. Slot, el slot channel, intentar evitarlo en zonas de producción, en zonas en las que se produzca residuo, ir más a canal modular o incluso a sumidero puntual, más que al slot channel, ¿no? Pero bueno, pues hay una serie de pautas que nosotros pues recomendamos, que también provienen en parte de HDG, y nosotros, bueno, intentamos seguirlas porque son, vamos, las más acertadas. Sí. Ahí está el momento. Así es, muy bien, pues sí, como bien señalan, el propósito justo de Someica al promover EHDG en México, pues es que estemos en las grandes ligas, ¿verdad? Como ustedes señalan, la verdad es que el conocimiento al interior de EHDG, contando incluso con empresas como ACO, trabajando en estas problemáticas, en estos temas, es lo que le da esa fortaleza y bueno, que se vuelvan autoridad en materia de diseño higiénico, ¿no? Y de recomendaciones. Entonces, pues es muy importante. Así que pues los invitamos a que se afilien para que puedan tener acceso a estos documentos, que pues hay documentos gratuitos dentro de la página web que hemos compartido y compartimos a través de Someica, pero hay documentos como el caso del 44 que pues son de acceso exclusivo a los socios, ¿no? Y a las empresas que son miembros de EH. Así que pues sí, respetamos nosotros a través de Someica mucho este tema de HDG, de qué se puede compartir y qué no podemos compartir. Entonces, lamentablemente, pues ese documento no es de acceso libre, así que, pues bueno, a través de estos seminarios compartimos un poco de información que pueden encontrar en la guía, pero los invitamos a que participen y se unan a EHDG. Bueno, la segunda pregunta, nos dicen que cómo ustedes consideran establecer la frecuencia de lavado de drenaje. ¿Y cómo incide su limpieza y desinfección en la inocuidad del producto? Si hay alguna recomendación en cuanto a frecuencia para este tema. Bueno, es que esto es muy amplio. También hay unas especificaciones también en un documento, el documento 45 también de HDG. Parte 1. Muy bien especificadas. Y entonces, claro, esto es un tema muy amplio porque no se puede dar una recomendación, decir una vez a la semana, una vez al día. ¿Por qué? Porque depende del tipo de producto. Si es producto, es elaborado en seco, es elaborado en húmedo, es decir, es carne cruda, estamos haciendo galletas. El tipo de limpieza que hacemos, el tipo de suelo. No es lo mismo un suelo de baldosas. De baldosas que, por ejemplo, un suelo de resina. Entonces, para cada tipo de suelo, para cada tipo de uso, hay unas recomendaciones. Y luego también está los protocolos de limpieza que establecen las empresas de limpieza. Nosotros, cuando hacemos una DSA, pues sí que
preguntamos, por ejemplo, cuando vemos sitios en los que hay una limpieza deficiente, decimos, oye, esto, ¿cada cuánto tiempo lo estás limpiando? Pues cada 2 semanas. Pues oye, mira cómo tienes esto. Esto mínimo cada semana o cada 2 días, bueno, en función un poco de lo que se esté elaborando, o si es zona de elaboración o no, o es zona de envasado. Y esto lo tienes que hablar con la empresa de limpieza y bueno, pero no lo tienes en condiciones. Entonces nosotros sí que podemos hacer una recomendación inicial, pero no le podemos decir, oye, limpia esto todos los días. Hombre, hay zonas críticas en las que hay que hacer una limpieza todos los días y los sumideros se tienen que quedar totalmente perfectos. O sea, como cuando tú lavas en casa, o sea, mucho más exigente, pero la apariencia tiene que ser perfecta. Por eso, utilizando equipos higiénicos es mucho más fácil. O sea, vas a tener luego mucho menos consumo de agua, porque yo he visto cómo se hacen limpiezas con un sumidero de campana de los antiguos, y al final se echa agua y agua y agua durante muchos minutos, pues para que todo el agua que está sucia pues vaya saliendo. Con un sumidero como los nuestros, que tiene vosotros lo llamáis el atrapaolores. Trampa de ¿no? olores. Trampa de olores. Nosotros lo llamamos el sifón, pues tú le das la vuelta y sale el agua. Entonces, es un tema muy importante. O sea, tan importantes son los protocolos de limpieza como el drenaje que tengas. Y bueno, es cierto que cuando hay puntos en los que tienes biofilm que ya se ve de forma visual, pues ahí hay que incidir y hay que hacer porque a veces hay que hacer limpiezas de choque también, sobre todo cuando encuentras trazas de listeria o por ejemplo, coliformes, o por ejemplo encuentras en aguas fecales, que también nos lo encontramos muchas veces, aguas fecales que están unidas a las aguas industriales, pues ahí tienes que aumentar la limpieza. Entonces, eso habría que hablarlo y verlo caso por caso. Sí, para complementar, creo que sí es caso por caso, y aún dentro de una misma planta hay que saber diferenciar entre zonas de alto riesgo y bajo riesgo, ¿no? Nosotros en las visitas a las plantas y cuando hacemos los DCA, nos gusta mucho y nos ayuda mucho también entrar a las zonas de proceso o a las diferentes áreas de la planta justo cuando están haciendo también ese proceso de limpieza, porque básicamente ahí podemos darnos cuenta cuál es el tipo de limpieza. Muchas veces el drenaje puede ser bueno, la pendiente hacia el piso es buena, el estatus del piso es bueno, pero básicamente las malas prácticas de los operadores en el momento de la limpieza, puede que no sean las mejores, y simplemente hay que mejorar eso, ¿no? Pero en definitiva sí hay que revisar muy puntual cada zona y cada tipo de proceso. Exacto. Muy bien, bueno, pues a trabajar en esa parte, como dicen, pues justo necesitarían, como comentaban a lo largo de su presentación, hacer un diagnóstico y evaluar, ¿verdad? Hacer todo ese trabajo para poder definir. Bueno, como tercer pregunta, y antes de pasar a esa pregunta, quisiera pedirle a José de Jesús Martínez si nos apoya apagando su cámara, por favor. Y la siguiente pregunta sería, nos preguntaban sobre cursos, de cómo dar cursos en Ecuador. Entonces, pues nos surgió la duda si se refería a cursos de EHDG, cursos de ACO. Entonces, en relación a EHDG, los cursos acreditados por ellos, tanto el de diseño higiénico básico como avanzado, no tienen la modalidad online, ¿no? Por el hecho de que en estos cursos pues se hacen ejercicios prácticos con equipos, con evaluación de diseños, entonces es un poco complicada esa parte, pero se está trabajando en algunos módulos para dar estos cursos online. En el caso de ACO, ellos tienen también cursos de capacitación, entonces chicos, coméntenos cómo está el tema de los cursos con ustedes. Ok, pues básicamente en cuanto a los cursos de ACO, actualmente por la pandemia y por esto que estamos
pasando, se hacen también a distancia, son con herramientas informáticas, mediante reuniones de este tipo como la que estamos teniendo, y bueno, son de carácter global y son de carácter internacional. En ACO tenemos para todos nuestros clientes en una página de internet un link o digamos una página que se llama ACO Academy, en donde constantemente estamos generando webinars a nivel mundial, cursos y bueno, todo el material técnico que digamos ACO va lanzando al mercado con presentaciones, videos y explicaciones para que pues, cualquier gente que quiera ingresar a esa página pueda fácilmente registrarse y poder tener acceso a toda esa información de ACO. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Así que ya sabemos, tenemos ACO Academy para profundizar. Bueno, también nos preguntan en cuanto a diseños de drenaje, sistema de trampa de olores, si nos pueden comentar un poquito en cuanto a qué mencionan las normativas, o si hay una mención respecto a ello, ya que el agua acumulada, la persona que nos pregunta nos dice, ella considera que se generan microorganismos, ¿no? Y si puede haber otra opción, un diseño diferente para evitar esa agua acumulada. Sí, bueno, si quieres tú responder alguna, Francisco, o lo respondo yo como quieras. Ok, pues, si quieres empiezo yo y ya me complementas para... Vale, yo incluso aquí tengo un sumidero por si lo queréis, si se quiere ver, pero bueno. Sí, yo creo que sí ayudaría mucho ahora para que nos ayudes a mostrarlo. Sí, bueno, lo que hemos hablado en el punto 1, la normativa no te dice que el sifón tenga que ser extraíble, la normativa europea te dice que, bueno, tiene que ser, se pueda mantener fácilmente, sea higiénico, sea limpiable, pero no te dice que sea inspeccionable. Eso sí que por ejemplo, HDG sí que lo menciona. Entonces, por ejemplo, a diferencia, aquí tengo un sumidero para que lo veáis, no sé si lo veis. Entonces, a diferencia de un sumidero de nosotros llamamos de campana de toda la vida, bueno, estos sumideros podéis ver también que tienen muy poca rugosidad porque llevan un doble pasivado y luego la reja está electropulida, pues para que tenga una rugosidad mínima. Y entonces, bueno, la rugosidad al final pues es como la casita de los patógenos. Cuanto menos rugosidad tengas, pues menos posibilidad hay de que los patógenos se queden adheridos y se forme el famoso biofilm, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la reja, esto sería lo que ha comentado antes también Francisco, el cestillo, y esto es un sifón, diríamos, de juguete. O sea, esto es un sumidero compacto. Pero bueno, tampoco es cuestión de tener aquí un sumidero grande. Entonces, bueno, aquí podéis ver cómo es el sifón. Entonces, el sifón se saca de tal manera que el agua va circulando por dentro, se le da la vuelta y se tira todo el agua. Con esto conseguimos pues, que no quede agua estancada. Y por otro lado, otra de las ventajas, bueno, esto de la junta es otra especificación también de HDG, porque no puede haber zonas extraíbles que estén en contacto metal con metal, pues para que no se sufra deterioro. Entonces, bueno, al final, ¿qué ocurre? Que nos queda totalmente diáfano el sumidero y en caso de un atasco, que tengamos un atasco en la tubería, se puede meter por aquí el satélite de limpieza y nos evitamos tener que levantar el sumidero con la consiguiente obra, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta al final esto queda como una pequeña arquetita en la cual tú puedes acceder. Pues esto sería diseño higiénico, que nosotros muchas veces lo hemos comentado. Esto debería ser hoy en día obligatorio. O sea, esto es como si permitieras a los coches hoy en día pues ir sin el apoyacabezas o sin el cinturón de seguridad. Es decir, el coche sí te lleva, te trae, pero hay otros elementos de seguridad pues que nos están obligando. Pero esto al final acabará siendo así. Acabará siendo así. Entonces, normativa que te exija esto, que sea inspeccionable, por el momento no. No sé si ha quedado un poco resuelta la pregunta o quieres tú añadir algo, Francisco. Sí, bueno, nada más añadir que básicamente es eso, en el diseño higiénico de ACO, de estas trampas de olores o sifones, pues
consideramos o diseñamos para que el agua de proceso continuamente recircule por dentro de estas trampas y no se quede por mucho tiempo estancada en este sistema, ¿no? Se los comentaba en la presentación, la idea es que después de un proceso, está diseñada para que después de un proceso en donde vertimos agua hacia la coladera o después de un proceso de limpieza, de mantenimiento, pues esta agua nueva recircule por este sifón y se genere otra vez el sello hidráulico con agua nueva. Lo ideal sería eso en caso de que no tengamos una limpieza tan constante o un proceso continuo, o sea, un proceso seco, pues lo ideal será también hacerlo manualmente, retirar estas partes como lo mostró Jaime, poder vaciar el agua que ya llevaba un tiempo en esta trampa y vertirlo con agua limpia, de ser posible. Una cosa quería comentar, yo me imagino que habrá mucha gente que estará pensando, oh, claro, ACO pues tiene mucha calidad, está en el punto más alto de calidad, tiene que ser carísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nosotros demostramos que al final pues somos más baratos, porque a lo mejor unitariamente si tú comparas tú tienes un sumidero y otro en la mano, un canal de uno, y te das cuenta de la diferencia de calidad entre uno y otro, ¿no? Pero luego nosotros trabajamos mucho con los prescriptores, con las ingenierías, y cuando la ingeniería pues cuenta con nosotros para ayudarle en el proyecto, a veces las ingenierías nos dicen, oye, mira, tengo este proyecto, la parte de drenaje, ¿me lo puedes tú dar tu punto de vista? Pues a veces nosotros simplificamos proyectos porque hay veces que nos llegan proyectos de una ingeniería en los que no se habla de caudal. Y entonces, les haces ver que, oye, es que mi sumidero te está dando 4 litros por segundo. Y otro igual, por ejemplo, porque muchas veces en los proyectos te viene medida 200 por 200, no te dice, no te viene especificado el caudal, que es lo más importante. Y a lo mejor tenemos otro sumidero de la competencia que en vez de dar 4,5 está dando 2,5 por la propia geometría del sumidero, ¿no? Incluso luego en descargas puntuales, nosotros, claro, como el sifón es extraíble, se puede quitar el sifón y ya podemos ir a descargas de 6,5 litros. Entonces, al final, pues, a lo mejor en un proyecto que te viene con 40 sumideros, pues nosotros ponemos 20 o 25 y ponemos menos arquetas. ¿Por qué? Porque no tenemos que poner una arqueta por cada sumidero o por cada 2 sumideros, porque como son inspeccionables, entonces al final, pues muchas veces nos encontramos proyectos que vienen con 30, 40 tapas de arquetas y lo dejamos en 20 y al final pues reducimos incluso coste y puntos de drenaje, que los puntos de drenaje al final en una industria cuanto menos tengas mejor. Hay que tener los necesarios, pero no más de los necesarios. Muy bien. Bueno, también nos preguntan si hay alguna solución para evitar que en las descargas de equipos que tienen alto flujo y alta presión en esa descarga, para evitar salpicaduras, ¿no? ¿Cuál es como la recomendación o qué solución se tiene para ese tema? Sí, bueno, en la presentación incluimos ese tipo de sistemas en donde son coladeras y canales diseñados para alta capacidad, para altos flujos, y además el accesorio del Tundish para prevenir precisamente flujos con alta presión, con grandes velocidades y asegurarnos que vayan directamente hacia el drenaje. No sé, perdón que lo diga, pero entonces para no alargarnos mucho tiempo en este tema, creo que esas preguntas que nos estás haciendo ahora ya nos habían compartido ese documento. Si te parece bien y para no irnos, porque ya llevamos casi 2 horas, esas preguntas las podemos, ya las respondimos por escrito, si las podemos compartir con todos, y no sé si ahora tengan pues nuevas preguntas. Había por ahí 2 manitas levantadas, pero ya no están. Si alguien necesita hacer alguna pregunta para nuestros expositores, adelante, pueden abrir su micrófono. Aceptaremos un par de preguntas más, como señala Francisco, para pues ya concluir el evento.
Sí, y mientras voy a aprovechar para poner la pantalla con nuestros datos por si alguien quiere tomar una foto bueno, estamos a sus órdenes. La idea es que vean a ACU como un aliado técnico en el que pueden basarse de verdad. Estamos disponibles para cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier solución. Podemos ayudarlos en lo que sea necesario. Entonces, si alguien quiere de viva voz hacer alguna pregunta, adelante. Pueden abrir su micrófono. Y si no se animan, pues bueno, aquí tenemos los datos de ACU Sí. en pantalla. Las preguntas que nos hicieron llegar vía cuando se inscribieron fueron contestadas por ACU y les vamos a mandar esas respuestas a todos los asistentes. Creo que una que es muy interesante de las que se hicieron y que quisiera exponer aquí es es una pregunta sobre SARS-CoV-2, ¿no? Donde nos preguntaban si se puede transferir por medio de los drenajes. Entonces, pues ACO tiene por ahí alguna información para compartir al respecto. Adelante. Sí, bueno, vamos a ver, el tema del COVID sí que se ha demostrado que va por tanto por drenajes como por conducciones, por tuberías. De hecho, ahora en España y en Italia están, bueno, me imagino que en todo el mundo, pero bueno, las noticias que se oyen aquí, tanto en España como en Italia, es que ahora están viendo que a través del COVID que aparece en depuradoras, en plantas depuradoras, pues se está viendo que el COVID ya estaba en el mes de enero y el mes de febrero, porque están ahora haciendo analíticas en las cuales se ve que ya estaba presente en esas fechas. ¿Cómo llega el COVID a las depuradoras? Pues por los drenajes y por las redes de saneamiento. Es decir, cuando una persona pues, está infectada con COVID, va al baño y a través de las heces, bueno, pues eso pasa por toda la red de tuberías y va a la depuradora. Una persona que está infectada y tiene contacto con los drenajes o se hace en la nariz y toca un drenaje o toca la manguera que luego va a limpiar el drenaje, pues también, es decir, el COVID no se muere en la red de saneamiento porque llega a la depuradora. Entonces nosotros ahora se están haciendo estudios para saber a través de las depuradoras cuándo llegó el COVID. Y nosotros precisamente hemos presentado un proyecto al CEDETI. El CEDETI es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial. Hemos presentado un proyecto financiable y subvencionable de detección del COVID en una depuradora en Cataluña. Uno de los primeros puntos en los cuales se hizo un confinamiento en Cataluña, porque se encontró además el COVID en la depuradora. Y hemos presentado un proyecto para detección por PCR en las depuradoras y luego eliminación a través de rayos ultravioletas. Se va a resolver esta semana o la semana que viene y veremos si es uno de los proyectos elegidos. Con lo cual, la pregunta es sí, o sea, el COVID va por el drenaje y llega hasta la depuradora. Puede llegar también a los ríos y en los ríos puede también seguir activo. O sea que es muy importante todo esto. Así es, muy bien. Pues bueno, creo que nadie se animó a hacer alguna pregunta aquí en vivo, pero tenemos al vicepresidente del Comité Mexicano de HDG. No sé, Torvald, si quieras hacer algún comentario del webinar, algún comentario que quieran hacer. Y también tenemos a Víctor Toledo López, que es parte de la mesa directiva de Someica, si quisieran hacer algún comentario respecto al webinar y la importancia de promover este tipo de temas a través de estos eventos. Hola, yo soy Víctor Toledo López. Agradezco mucho este tipo de webinars. Yo creo que nos nutre mucho
este tipo de información. En mi caso, yo soy docente e investigador y de alguna forma también tenemos relación con la industria y es importante conocer este tipo de información, ¿sí? Vaya un saludo hasta España. Yo tuve la oportunidad de estar por allá también estudiando mi doctorado. Y pues un país muy bonito y de mucha cultura. Y pues Francisco también, un saludo. Yo creo que la información que nos proporcionaron fue muy interesante. Esto de la cultura, digamos, del diseño higiénico es muy importante en nuestros países, ¿no? Precisamente nos dieron información sobre lo que es el sistema de drenajes, que muchas veces ni lo tenemos en cuenta, nos vamos hacia otros puntos y esto realmente es muy interesante. Muchas gracias por la información que nos proporcionaron. Muy amables. Muchas gracias a ti, ¿eh? Y lo mismo digo, Gracias. México, un país precioso y con mucha cultura también, o sea que... Muy bien, bueno, pues parece que Torvald tiene problemas ahí con el audio. Entonces, pues a nombre del Comité Mexicano de Diseño Higiénico, agradecemos a ACO su participación en este webinar, en este segundo webinar. Esperamos que esta información sea importante para todos. Tuvimos la participación de diversas universidades, empresas, asesores para temas de inocuidad en la industria alimentaria, auditores y también la participación de Senacica. Algunos miembros de Senacica, que es el sistema de inocuidad, sanidad en México, es el brazo armado científico, podríamos decir, de la Secretaría de Desarrollo Rural o Secretaría de Agricultura. Entonces, pues estamos muy complacidos de que hayan participado en este webinar y pues con mucho entusiasmo de poder colaborar, como señalaban a nivel regulatorio, de ir aterrizando cada vez más estas directrices de diseño higiénico en beneficio de los consumidores de alimentos, ¿no? Así que pues muchas gracias, es para mí un honor haber estado aquí apoyándoles con estas presentaciones y representando al Comité Mexicano, y pues que tengan un lindo fin de semana, y pues seguimos con estos webinars, esperamos seguir contando con la participación de todos. Jaime, Francisco, muy interesante todo lo que nos compartieron, muchísimas gracias por esta experiencia. Gracias a ti, Esme, por la ayuda, por el tiempo también, y bueno, gracias también a todos por su tiempo y su atención. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. También. Perdón, adelante, Jaime. Sí, no, que muchas gracias a todos por escucharnos y también gracias a HADG por tenernos en cuenta. Nosotros aquí en España tenemos muy buena relación con EHDG. Bueno, nos los encontramos mucho a través de FIAB, que es la Federación de Industria de Alimentación y Bebidas, con Andrés Pascual, coincidió mucho, con Rafael Soro y Irene Yorca, bueno, porque también hemos ido a cursos y bueno, coincidimos en muchos sitios. Y muchísimas gracias y estamos a vuestra disposición a través del email, por si necesitáis cualquier cosa, y luego a través de LinkedIn también nos podéis encontrar. Muy bien. Si lo encontráis, os daremos a aceptar. Muchas gracias. Claro, EHDG, así como Someica, son una gran familia y es padre escuchar a Rafa, a Irene, a ti, ¿no? Que conoces a Andrés. Y pues ahora que ya nos conoces acá a los de México, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos, gracias a la coordinación ejecutiva de Someica, que también nos apoyó fuertemente para que esto se realizara. Y pues bueno, estamos en contacto. Muchas gracias a todos y bonita tarde. Hasta luego, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Saludos, hasta luego. Gracias, hasta luego.